Ya comparto mi pantalla con ustedes. Y empezamos. Entonces, el día de ayer, con las medidas de tendencia central, hemos tratado de buscar el resumen del conjunto de datos y, como se han podido dar cuenta, cualquier cantidad de datos se resumen en un solo número a través de la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica. Entonces, ahora la clase de hoy vamos a trabajar con lo que son las medidas de dispersión. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y entonces, bajo la perspectiva de que antes de empezar, bajo la perspectiva de que no todos los grupos de datos se pueden reunir con la misma intensidad, pueden reunirse, pueden estar muy dispersos, pueden estar medianamente dispersos o muy poco dispersos. Entonces, tenemos lo que son las medidas de dispersión. Entonces, ¿qué son las medidas de dispersión? Denme un segundito y ahí vamos a... He mandado mi link a otro lado, chicos. Tengo que borrar porque es una... A ver. Tengo que borrar el link que he enviado a otro lado antes de que... Ay, qué vergüencita. Ya, eso es. Estoy con el otro módulo. Y es porque no les he enviado el link del WhatsApp. Ahora les voy a enviar el link del WhatsApp que, bueno, antes de finalizar la clase les voy a mandar el link del WhatsApp mientras han estado leyendo esto, ¿no? Entonces, la localización o la tendencia central de un conjunto de datos no siempre me da una información de cómo están los datos. O sea, simplemente me dice la media aritmética es 10, es 20, es 40, la mediana es 8, 20, 10. Entonces, un conjunto de datos puede tener una dispersión alta, mediana o baja. Entonces, ¿cómo es eso? Si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, los datos no agrupados que habíamos visto aquí, los voy a pegar aquí de manera vertical, ese conjunto de datos. Y este va a ser grupo 1. Aquí vamos a tener otro grupo 2. Aquí vamos a... Digamos, imagínense que estas son edades. El grupo 1 y aquí vamos a decir alguien que tiene 80, otro que tiene 1, alguien que tiene 5, otro que tiene 10 y otro que tiene 4. Entonces, en los dos casos, si es que aquí pintamos amarillo, aquí pintamos rojito, en los dos casos, la media aritmética va a salir ¿cuánto? Entonces la media aritmética va a ser igual. Esto dividido entre 5, mi media aritmética sale 20. Esto dividido entre 5, mi media aritmética me sale 20. Pero se dan cuenta cómo están los datos. Aquí hay alguien de 80, hay uno de 1, 5, 10, 4. Y aquí todos están muy próximos, o por lo menos medianamente próximos. Otro grupo podría ser un grupo 3.
Podría ser alguien que tiene, vamos a hacer, alguien que tiene 24, 25, 26, 23 y 20. No, aquí vamos a hacer 19, 20, 21, 22, 18. Entonces ahí, en estos tres grupos, la media aritmética es igual a 20. Entonces, pero aquí observamos una variación alta, aquí una variación muy baja y aquí una variación mediana. Entonces, la primera medida de dispersión se conoce como la amplitud o rango, y esa medida lo que hace es buscar el valor máximo menos el valor mínimo, es la medida de dispersión más simple. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros encontramos... Entonces, para encontrar la amplitud o rango, lo que hacemos es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, primera medida de dispersión, la amplitud o rango. Es el valor máximo menos el valor mínimo. Aquí buscamos el valor máximo, mi valor más alto va a ser 28 y mi valor más bajito va a ser 15, ¿no? Aquí va a ser 28 menos 15. Y mi valor más alto es 80 y mi valor más chiquito es 1. 80 menos 1. ¿Se dan cuenta de la dispersión? Y en este caso mi valor más alto, ¿cuánto es? 22 y el valor más chiquito es 18. Entonces aquí mi amplitud. Dice, disculpe, en el grupo 1 no sería el valor chiquito 12. A ver si, sí. Vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Así nomás. A ver si tienes todas las razones. Aquí podríamos... Aquí esto es 12. Esto está muy bien. Ay, maquinita. Aquí vamos a hacer 28 menos 12 igual para que si nos esté haciendo la chistosa máquina. Y aquí vamos a decir símbolo igual 28 menos 12. La máquina calcula, piensa que es una fecha que estoy introduciendo, entonces por esa razón me hace el cálculo. Y que fíjense cómo mi dispersión va cambiando, ¿no? O sea, mi amplitud va cambiando. Entonces, es importante una medida de dispersión, sí, para entender los datos. Los datos están muy dispersos, están poco dispersos. Eso es lo que me dicen las medidas de dispersión. Entonces, viene un concepto muy importante y es el de la desviación. ¿Qué es la desviación? Puede calcular la desviación con respecto a la media aritmética. Y la desviación es en cuanto un valor se separa de la media aritmética. Podrían ser sus notas, ¿no es cierto? ¿Cuánto me separo de la media? ¿Estoy por encima? ¿Estoy por debajo? Eso es lo importante con respecto a la media aritmética. Entonces es importante un concepto de qué es la desviación con respecto a la media aritmética. Voy a sacar los desvíos en los tres casos. Y aquí vamos a decir en cuánto se separa 25 de 20, ¿no? Entonces, menos el promedio. Y aquí voy a fijar el promedio. Entonces, voy a copiar y
Luego vamos a encontrar la sumatoria. Y ahí está perfecto. Voy a copiar para todos. Entonces, en los tres grupos he sacado los desvíos. Y a ver, entonces aquí estamos diciendo 25 se separa de la media en 5, es más 5, aquí esto es más 8, aquí es menos 8, menos 5. Pero la suma de los desvíos siempre me sale igual a 0. Entonces, si yo quiero sacar el promedio de desvíos, no puedo porque mi sumatoria de los desvíos es igual a 0, ¿no es cierto? Es notorio. Aquí 80 se separa en 60 de la media, 1 se separa en menos 19, 5 se separa en menos 5. Entonces, pero siempre la sumatoria me da 0. Entonces, la suma de los desvíos, aquí hay una regla muy importante que dice, la suma de los desvíos con respecto a la media aritmética es igual a 0. Y es a partir de esta regla que surge la desviación estándar. Es a partir de esta regla que surge la desviación estándar, las distintas medidas de dispersión. Entonces vamos a revisar las fórmulas de las medidas de dispersión y las vamos a ir aplicando a nuestros datos. Entonces aquí vamos a irnos al PowerPoint. Entonces, primera medida de dispersión, el rango o amplitud. Segunda medida de dispersión, la desviación media absoluta. Segunda medida de dispersión, entonces tenemos la desviación media absoluta. Se puede apreciar en la fórmula que la desviación media absoluta, se fijan, estos son desvíos, pero para la desviación media absoluta utilizamos los desvíos absolutos y sacamos el promedio. Entonces, y la varianza, que es una siguiente medida de dispersión, para evitar que la sumatoria de los desvíos sea igual a 0, elevamos al cuadrado los desvíos y los dividimos entre n. Y precursora, la varianza es precursora de la desviación estándar, que es nuestra medida de dispersión, digamos, estrella, pero se fijan la fórmula, aquí tenemos sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado divididos entre n. Raíz cuadrada, por eso la raíz estándar sí tiene interpretación y la varianza no tiene interpretación. Pero a través de la varianza yo elaboro la desviación estándar. Y finalmente, la última medida de dispersión que vamos a ver es el coeficiente de variación, que es el coeficiente de variación desvíos divididos entre la media aritmética. ¿Hay diferencia entre la desviación estándar poblacional y muestral? Sí. La poblacional se divide entre n y la muestral se divide entre n-1. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Hay alguna duda con respecto a las medidas de dispersión? Entonces tenemos la desviación media absoluta, tenemos la varianza y su derivada a la desviación estándar y finalmente tenemos el coeficiente de variación. Vamos a hacerlo con los distintos tipos de datos. Vamos a empezar con los más sencillos, que son los que estamos viendo aquí. Entonces, la suma de los desvíos con respecto a la media aritmética es igual a 0. Por lo tanto, tenemos la desviación promedio absoluto. La desviación promedio absoluta. ¿Qué hace la desviación promedio absoluta? Entonces, desviación promedio absoluta, lo que hace es, para evitar este conflicto de que la suma de todos los desvíos es igual a 0,
Entonces, lo que hace es considera solamente el valor absoluto de los desvíos. ¿Ya? Si considero los valores absolutos, es decir, sin símbolos, ya voy a poder tener una sumatoria. Y en todo caso, ya voy a poder tener un promedio de desvíos absolutos respecto a la media aritmética. Entonces aquí mi desviación media absoluta es la sumatoria de los desvíos absolutos. Absolutos quiere decir sin símbolos, es igual a 5,2. Entonces podemos calcular para todos estos. Para los tres grupos. Ahora se pueden, entonces tenemos la desviación promedio absoluto. Aquí es 5,2. Vamos a pintar de otro color. Vamos a copiar el formato para... Vamos a copiar el formato para esto. Entonces se puede ver. Aquí mi desviación promedio absoluto es de 5,2, mi desviación es 24 y mi desviación es 1,2. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y es muy notorio, ¿no? Grupo 1 tiene, bueno, moderada desviación. Aquí es muy alta la desviación y aquí es muy bajita. Entonces, para eso sirven las desviaciones. Entonces, aquí vamos a aumentar una columna más y vamos a calcular los desvíos al cuadrado. Desvíos cuadrados. ¿Y qué son los desvíos al cuadrado? Hemos dicho desvíos es igual a la variable menos el promedio. Y aquí vamos a decir estos desvíos elevados al cuadrado. Entonces, aquí vamos a... Voy a pintar de diferentes colores, ¿ya? Esta es la desviación promedio absoluta y aquí va a tener un color azul. Y esta va a ser para mis desvíos al cuadrado. Y vamos a sacar... voy a ponerle un color verde. Ya. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que estamos haciendo, estamos aplicando esta fórmula. Para los desvíos medios absolutos hemos utilizado esta fórmula sumatoria de los desvíos en términos absolutos y la desviación media es igual al promedio, ¿no? Dividido entre cuántos son, en este caso son 5. Vamos a... y en la siguiente columna estamos calculando la varianza y derivada de la varianza vamos a calcular la desviación estándar, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Desvíos al cuadrado. Quiere decir 25 menos 20 elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, 8 elevado al cuadrado, y así para todos. Y aquí necesitamos la sumatoria. Y aquí la sumatoria de los desvíos al cuadrado divididos entre n. Vamos a tener la varianza. Aquí esta es la varianza. Y esta varianza, si yo saco la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada de la varianza, la varianza, eso me va a dar la desviación. La desviación más lo voy a llamar, ¿no? Entonces, esta es mi varianza. Y esta es mi desviación.
y cómo se interpreta la desviación y cómo se interpreta la varianza. La varianza no tiene interpretación, es decir, son promedio de desvíos al cuadrado, pero la desviación es promedio de desvíos. Entonces, se fijan, este valorcito y este valor, este y este, no están tan separados. La desviación es una forma de desviación media absoluta de M, nomás vamos a poner, ¿no? Desviación media absoluta de MA. Desviación media absoluta, vamos a llamar. Y aquí esta es la varianza y precursora de la desviación estándar. En este caso estamos hablando de desviación estándar poblacional. Desviación poblacional. Pero si nosotros dividimos la sumatoria de los desvíos entre n-1, que sería 4, tendríamos la varianza muestral, y la derivada de la varianza muestral es la raíz, ¿no? Entonces decimos raíz. Aquí. Esto. Y esa sería la desviación muestral. Podemos hacer para todos los grupos y ver que en un grupo y en otro hay diferencias por el hecho de que aquí vamos a aumentar 2 columnitas más. Insertar. Puedo copiar mis fórmulas. A ver, voy a copiar todo esto. Y aquí mi varianza, se fija, me sale altísima. No, la varianza sale 908 y la desviación poblacional sale 30 comparada con 5. Y aquí podemos copiar el último. Y aquí mi varianza me sale muy chiquitita. O sea, me sale 2 y la desviación poblacional 1 y la desviación muestral, la varianza muestral es muy bajita y la desviación muestral. Entonces aquí se puede apreciar claramente qué significa la varianza, la desviación estándar, y ahora vamos a irnos a hacer exactamente lo mismo cuando mis datos son, cuando mi variable es cuantitativa discreta y están los datos agrupados, cuando mi variable es cuantitativa continua y mis datos están agrupados. A ver. Aquí vamos a irnos al ejemplo. Número de celulares, sus frecuencias absolutas y el promedio. Entonces aquí nos olvidamos de todo y queremos encontrar las desviaciones, ¿no? Entonces primero, para el cálculo de la desviación media absoluta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los desvíos. ¿Qué quiere decir los desvíos? X sub I menos el promedio, menos X voy a poner, pensando que X es el promedio, y aquí los valores absolutos. Entonces aquí, ¿cómo hacemos eso? Vamos a decir el valor de la variable, que es X sub 1, menos el promedio es este. Voy a fijar fines de hacerlo más rápido. Fijamos. Y ahí solo tengo desvíos, pero necesito desvíos en términos absolutos, ¿no es cierto? Entonces mis desvíos absolutos van a ser APS. ¿De quién? Entonces ahí voy a poder, mis desvíos absolutos los sumo. Sumamos y dividimos entre cuántos son.
Será el promedio de desvíos absolutos, ¿no? Entonces esto dividido entre 350, los desvíos absolutos son igual a 0,46, 0,046, ¿no? Muy bajito. Entonces, esto es para el cálculo de la desviación media absoluta. Para el cálculo de la varianza y su precursora, la desviación estándar. Entonces, aquí vamos a calcular los desvíos al cuadrado, es decir, estos. Pero vamos a considerarlos al cuadrado. Entonces voy a elevar esto al cuadrado. Cuadrados. Desvíos al cuadrado. Y además vamos a multiplicar por sus frecuencias absolutas. Aquí creo que nos hemos olvidado. Sí, aquí nos hemos olvidado multiplicar por sus frecuencias absolutas. Por las frecuencias absolutas. Ese es un error muy grave. Entonces, yo hago lo mismo considerando las frecuencias absolutas. Mis valores van a cambiar. A ver. Mi sumatoria de los desvíos absolutos es 332 y divididos entre 350 está perfecto. Esta es la desviación media absoluta. Esta sería mi desviación media absoluta, ¿ya? Ahora estoy buscando los desvíos al cuadrado. Aquí necesito multiplicar por sus frecuencias absolutas, por f sub i o por n sub i. Por f sub i o n sub i. Entonces, desvíos al cuadrado. ¿Cómo hacemos? Variable es 1 menos el promedio 3,8. Fijamos el promedio para que no me haga variedades. Estos son los desvíos, ¿no? Desvío. Pero ahora este desvío necesito elevarlo al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Todo bien? Esto, hasta ahí sería ese el resultado, ¿no? Ahora esto voy a multiplicar por sus frecuencias absolutas. Esto sucede 10 veces, multiplico por 10. Y para todos voy a ir haciendo desvíos al cuadrado multiplicados por n sub i. La sumatoria de los desvíos al cuadrado multiplicados por sus frecuencias absolutas. Y esa sería la sumatoria, el numerador de esto. Este numerador estamos encontrando. Cuando se trata de datos agrupados, ¿no? Aquí mi fórmula es para datos sin agrupar. Para datos agrupados multiplicamos por n sub i o f sub i. Entonces, aquí nos vamos a los datos. Ya, tengo sumatoria de los desvíos. Con esta sumatoria no hago nada, ¿no? Pero si quiero calcular, la varianza poblacional, ¿ya? Entonces aquí vamos a dividir 568 entre, ¿cuántos son? Esa es mi varianza poblacional. La desviación poblacional es la raíz de la varianza, ¿no? Entonces decimos raíz de la varianza poblacional. Y esa es mi varianza poblacional, desviación poblacional. Si quiero muestral, hacemos todo menos 1, ¿no? Voy a copiar esto. Ay, pero no vamos a tener los datos. Voy a hacer la varianza muestral. Desviación muestral. Aquí vamos a tener varianza muestral de la sumatoria de los desvíos al cuadrado multiplicados por n sub i divididos entre 350 menos 1 va a ser divididos entre 349.
Voy a hacer eso, hasta ahí está bien, -1. Y entre paréntesis para que se haga la operación, ¿no? Entonces esto, -1. Y ahí tendríamos la varianza muestral y la precursora, que es la desviación muestral. No hay tanta diferencia, si se fijan, 1,28, 54 y esto va a ser 1,2832 porque son 350 datos, ¿no? Pero fíjense, ¿cuáles son las diferencias? La desviación poblacional es esta, la desviación media absoluta es esta, y con eso tendríamos las 3 medidas de dispersión importantes: amplitud o rango, desviación media absoluta, la varianza poblacional, la desviación poblacional, la varianza muestral, la desviación muestral. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba con fórmulas cortas. Hay fórmulas cortas para hacer estas operaciones, o si quieren pueden usar la larga. ¿Por qué me gusta esta fórmula larga? Porque me permite entender qué es lo que estamos haciendo. Les voy a dar en un ratito más la fórmula corta para hacer esta misma operación, pero antes de hacerlo vamos a ver el coeficiente de variación. Poblacional y muestral es igual, ¿no? Cuando es poblacional la simbología cambia. Esta es para la desviación y esta es para la media poblacional. La desviación X barrita para la media muestral. Entonces, esto es muestra, esto es población, pero en esencia son casi iguales. Solamente que la varianza y la desviación estándar van a tener n en el denominador cuando es poblacional y n-1 cuando es muestral. Lo hemos hecho aquí, entonces creo que tienen alguna pregunta. Supongo que dependiendo de con qué docente han hecho, van a tener una fórmula u otra. Esta es la fórmula larga, porque al final el procedimiento es un poquito más engorroso, pero se puede usar la suma de cuadrados. Les voy a dar la fórmula. A ver, nos vamos a ir a documentos. Y en documentos vamos a decir vista, detalles. Vamos a agrupar por tipo. Esta es la variante y dónde está mi fórmula. No hay, no hay mi fórmula de lo que quiero mostrarles. No hay. Ya, entonces vamos a ir a aquí. Qué raro. Usando la suma de cuadrados, vamos a ver qué imágenes aquí vamos a buscar bonita. A mí me gusta la suma de cuadrados porque es rápida, pero hay mucha gente a la que le molesta, ¿no? Entonces, por eso les doy las dos alternativas. ¿Y dónde está la suma de cuadrados? Esto. No hay una más sencilla que esa. Voy a darles esta.
y vamos a hacerla más simple. Esta. Nos vamos a quedar con esta. Vamos a recortarla esta. Porque esta, digamos, representa más de lo que les estoy diciendo. Cortar. Aquí nos vamos a ir. Entonces, ¿qué es esta fórmula? La fórmula de acceso rápido dice sumatoria de los desvíos. Sumatoria de los cuadrados de la variable multiplicados por sus frecuencias absolutas menos el promedio elevado al cuadrado y dividido entre n-1 si es muestra y entre n si es población. Esta fórmula me gusta porque podemos aplicarla a nuestro ejemplo chiquitito para no hacer demasiada... No podríamos aplicar en nuestro ejemplo grande si quieren. Puedo hacer la suma de los cuadrados multiplicados por f sub. Puedo hacer la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces vamos a hacer la suma de los cuadrados. Suma de los cuadrados. Suma cuadrada. Por n sub i. Por n sub i. No quiero perder mucho tiempo y estamos perdiendo nuestro tiempo. No estamos perdiendo el tiempo. Entonces, aquí, mi variable es número de celulares elevados al cuadrado. Elevado al cuadrado. Ahí solo es elevado al cuadrado. Por n sub i por sus frecuencias absolutas. Hago todo esto. Encuentro la sumatoria de los cuadrados multiplicados por sus frecuencias absolutas para hacer esta primera parte de la operación y menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces, el promedio elevado al cuadrado va a ser, este es el promedio, este era el mediano. No es este. Aquí yo estoy. Vamos a revisar esto. Me parece muy chiquito el valor. Pero bueno, vamos a ver. A ver. A ver, pero me parece muy grandes los datos.
dividido entre esto me sale muy grande. A ver. Dividido entre n, que sería 150. Así esto. Y el medio es 3, y aquí estoy haciendo cualquier cosa. Tengo su pegado especial para que no me haga barbaridades. ¿Sí? Aceptar. Ya. Porque no se ha quedado así. Esto le va a dar. Ahora sí, entonces aquí sería más esto menos esto. 1,65. Ahora sí, así. Les voy a explicar qué estaba haciendo. Entonces, la fórmula dice la sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado aquí. Sumatoria de todos los desvíos elevados al cuadrado es 56,78, ¿no es cierto? Si yo saco el promedio de 56,78, la sumatoria de los desvíos promediados, me sale 16,52 menos la media elevada al cuadrado, y ahí me sale esto. Coincide exactamente con esto. El valor que hemos encontrado, varianza poblacional, y luego la desviación, que va a ser la raíz de esto, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes si quieren pueden hacer una revisión y se puede utilizar esta fórmula considerando la sumatoria de los desvíos al cuadrado, promedio de desvíos, la sumatoria de las x cuadradas multiplicadas por sus frecuencias absolutas menos el promedio elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Aquí no las tengo exactamente, pero se las voy a pasar. ¿Alguna pregunta, chicos? Aquí necesitamos un poquito más de tiempo. Les voy a pasar esa fórmula. No entiendo por qué no se ha aparecido el día de hoy. Y antes de que nos veamos, voy a hacer una revisión de mis fórmulas, porque suma de los cuadrados, x sub i al cuadrado, multiplicado por sus frecuencias absolutas menos el promedio elevado al cuadrado. Así es de simple la fórmula. Pero al hacer la búsqueda no sé qué cosas han aparecido. No quiero escribir la fórmula porque es que perdemos mucho tiempo. No. A ver, una última búsqueda ya. Ya, lo tenemos en las diapositivas. Ay, el coeficiente de variación más nos hemos olvidado. No, hacemos el coeficiente de variación. Ya,
¿Qué es el coeficiente de variación? Coeficiente de variación es desviación sobre la media aritmética. Así de simple. ¿Qué es? Es una medida de dispersión relativa. ¿Y por qué es importante? Porque me permite hacer comparación entre grupos. Yo puedo ver la desviación de un grupo, el coeficiente de variación de un grupo con respecto al coeficiente de variación de otro grupo y así comparar en cuál de los grupos hay mayor dispersión, y esto sería muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro ejemplo aquí, donde hablamos de desvíos, yo puedo calcular el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, grupo 1, coeficiente de variación. Entonces aquí vamos a decir desviación dividida. Aquí va a ser 59666. Desviación dividida entre el promedio. Y mi promedio en este caso es este. Entonces aquí mi coeficiente de variación va a ser igual a 5 dividido entre 20. Eso multiplicado por 100 y me da la dispersión relativa. Voy a hacer para los tres grupos. Entonces aquí mi desviación poblacional es 30 dividido entre 20, me sale 151%. Y aquí mi dispersión, mi desviación estándar era 1,4 dividido entre 20, me sale 7%. Es notorio, ¿no es cierto? Aquí hay un coeficiente de variación de 30, un coeficiente de variación de 151 y un coeficiente de variación de 7%. Entonces, ¿dónde hay menor dispersión? Donde es 7%, donde hay muy alta dispersión, donde dice 151%. Entonces, este es un indicador de cómo están los datos. Y puedo hacerlo para hacer, o sea, puedo utilizar esta herramienta para la comparación entre los grupos. Entonces, coeficiente de variación en este caso 30%, coeficiente de variación de 151, coeficiente de variación del 7%. ¿Dónde hay mayor dispersión? En este grupo. ¿Se nota? Sí, hay 80, 1, 4, los datos están muy dispersos. En este caso están poco dispersos y aquí están medianamente dispersos. Entonces, ese es el coeficiente de variación. Y con eso estaríamos terminando esta etapa de las medidas de dispersión. Vamos a pasar a ver las otras medidas de posición y esto es importante porque con esto estaríamos terminando esta etapa de la estadística descriptiva. Bueno, nos falta todavía el análisis de regresión. En otras medidas de posición tenemos lo que se conoce como cuartiles. ¿Y qué hacen los cuartiles? Dividen a la distribución en 4 partes iguales. Entonces, el 25% se encuentra debajo del cuartil 1, el otro 25% se encuentra entre el cuartil 2 y el cuartil 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos que la distribución se puede dividir en 4, la distribución se puede dividir entre 10, la distribución se puede dividir entre 100, y entonces si se divide entre 10 se llaman deciles, si se divide entre 100 se llaman percentiles. ¿Para qué sirve esto? Para encontrar valores debajo de la curva de distribución. Para esto es importante un repaso de lo que es la mediana. ¿Se acuerdan de la fórmula de la mediana, no? La fórmula de la mediana decía límite inferior de lo que contiene a la mediana. Esto vamos a agrandar un poquito más.
En el caso de los cuartiles, nosotros vamos a cambiar esa fórmula de la mediana y vamos a dividir. Vamos a decir cuartil K, que puede ser 1, 2, 3, 4, va a ser igual al límite inferior de la clase que contiene el cuartil más n dividido entre 4, porque estamos dividiendo entre 4, multiplicado por K, menos las frecuencias anteriores de la clase que contiene el cuartil, dividido entre las frecuencias de la clase que contiene el cuartil, multiplicado por la amplitud del intervalo que contiene el cuartil. La ubicación es importante porque en base a la ubicación que se tenga vamos a hacer nosotros vamos a definir en qué intervalo, en qué lugar se encuentran los cuartiles, ¿no? Entonces, en el caso del cuartil 1 vamos a dividir n entre 4 multiplicado por 1. En algunos casos se hace n más 1 cuando n es muy pequeña, pero si n es grande, eso es irrelevante, ya les he mostrado. Si n es 100, por ejemplo, 100 más 1 o 100 va a dar un valor demasiado próximo, ese 1 ya no es relevante, entonces esto puede ser n más 1 también, o solamente 1. Cuando n es pequeño, hacemos n más 1, y cuando n es grande, obviamos esa n más 1. Para la ubicación, entonces dividimos n entre 4 multiplicado por 1 si es el cuartil 1, n dividido entre 4 multiplicado por 2 si es el cuartil 2, n dividido entre 4 por 3 si es el cuartil 3. Eso solo es para la ubicación. Y luego se aplica la fórmula para datos. Esta fórmula solamente es fórmula para variable cuantitativa, porque las variables cuantitativas discretas no necesitan esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo de los cuartiles. En el caso de los deciles, el procedimiento es igual, ¿no? Dividimos el total entre 10 y multiplicamos por el número de decil. Entonces, si es que hablamos de percentiles, de manera igual, dividimos n entre 100, multiplicamos por k, por el número, y vamos a hacer ejemplo, ¿ya? Vamos a utilizar nuestros ejemplos. Si mi variable es cuantitativa discreta, nos vamos a inventar otros datos. Ya, entonces, variable cuantitativa discreta. Ya, digamos que mi variable cuantitativa discreta sea número de materias aprobadas. Entonces tenemos un grupo de personas que ha aprobado 15 materias, 18 materias, 20 materias, 22, 25. Y sus frecuencias absolutas. Aquí hay 10 personas, aquí hay 15, aquí hay 20, aquí hay 8 y aquí hay 12. Y quiero calcular el cuartil 1. Vamos a calcular el cuartil 1. Entonces necesitamos las frecuencias acumuladas. Y vamos a decir esta acumulada. Calculamos la columna acumulada, ¿no? Encuentro la sumatoria. Es que se prende. Así es más notorio. Entonces buscamos las frecuencias acumuladas. Y la fórmula del cuartil me dice, si quiero el cuartil 1, vamos a dividir n entre 4, o n más 1 entre 4, pero ya he dicho que si es más de 10, 20, 30, ya es más, no necesitamos ese más 1, entonces yo no voy a hacer n más 1. Entonces voy a dividir. Pero otra vez multiplico viernes.
55 dividido entre 4, para el cuartil 1. La ubicación 13.75. 75 en las acumuladas. 13.75, ahí estaría el cuartil 1. En ese grupo. Eso sería para el cuartil 1. Aquí vamos a entonces aquí sería el cuartil 1. Entonces, quiere decir que el 25% más pequeño está por debajo de 18 y el 75% más grande está por encima de 18. Ese sería el cuartil 1. Esa es la forma de interpretar el cuartil 1. Para la ubicación del cuartil 2, hacemos, dividimos n 55, perdón, 55 dividido entre 4, multiplicado por 2. Entonces la ubicación es 27,5. Arriba de 27,5 es el cuartil 2. Entonces aquí decimos arriba de 27,5 es el cuartil 2 y ahí este sería el cuartil 2. Ahí, como interpretamos, el 50% tiene menos de 20 materias aprobadas y el otro 50% encima de 20. Ahí es así. Y el cuartil 3. Aquí, como decimos, 55 más 55 dividido entre 4 multiplicado por 3, esa es la ubicación. Arriba de 41.25 está el cuartil 3. Entonces, después de 41.25 viene 45, entonces igual, por encima del el 75% de este conjunto de datos tiene menos de 20 materias aprobadas y el otro 25% tiene por encima de 20 materias aprobadas. Esos serían los cálculos de los cuartiles. Para los deciles, si quiero el decil 8, por ejemplo, entonces, ¿cómo hago? Voy a decir la ubicación. Estas son las ubicaciones. ¿Y cómo voy a encontrar mi ubicación? Para el decil 8, decimos total 55 dividido entre 10 multiplicado por 8. Esa es la ubicación. Ahí aquí estamos haciendo 55 dividido entre 10 multiplicado por 8. Así. 44. Entonces buscamos 44 en las acumuladas y aquí está 45, está por encima de 44. Entonces aquí decimos 20. El valor del decil 8 es 20 materias. ¿Cómo interpretamos? El 80% tiene menos de 20 materias aprobadas y el 20% restante tiene más de 20 materias aprobadas. El decil 9, por ejemplo, si decimos decil 9, ¿cómo vamos a hacer? Decil 9 va a ser 55 dividido entre 10 multiplicado por 9. Eso es 49,5. Busco el inmediato superior a 49,5 y es 22. Entonces aquí vamos a decir 22 materias. 22 materias. Como interpretamos, el 90% de este conjunto de estudiantes tiene 22 materias o menos aprobadas y el 10% restante tiene 22 materias o más aprobadas. Y esa sería la forma de hacer cuando mis datos están agrupados cuando mis datos son cuantitativos discretos, ¿no? Si mi variable es continua y quiero calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, voy a copiarme esto. Esta sería mi variable continua, copiar. Y hemos hecho la mediana, ¿no? Entonces eso es muy parecido a la mediana. Ya, cuando tengo datos variable cuantitativa continua, vamos a utilizar la fórmula que les he ido mostrando. Entonces, voy a sacar solo el cuartil 3. Licenciada, una consultita. Sí. En el cuartil 1, 2 y 3, ¿por qué lo divide entre 4?
Para los cuartiles dividimos entre 4, para los deciles dividimos entre 10, y para los percentiles dividimos entre 100. Eso es para la ubicación. Ah, ya está bien, gracias. Vamos a volver a hacer aquí, entonces para eso se van a ubicar un poquito más. Entonces para el cuartil divido entre 4, para el decil divido entre 10 y para el percentil divido entre 100. Entonces el percentil 15, digamos. Entonces, para la ubicación, en este caso son 200, entonces voy a dividir. Para el cuartil 3 vamos a dividir solo para la ubicación. Vamos a decir 200 dividido entre 4. Si quiero el cuartil 3, multiplicado por 3. Si quiero el cuartil 1, multiplicado por 1. Si quiero el cuartil 2, multiplicado por 2. Quiero el cuartil 3 y entonces mi ubicación va a ser 150. ¿Dónde busco ese 150? En las frecuencias acumuladas. Entonces, en las frecuencias acumuladas, ¿cómo hacemos las frecuencias acumuladas? Ya lo hemos hecho antes, ¿no? Esto más 25. Hacemos para cada uno, estas son mis acumuladas, terminamos en 200, quiere decir que está bien mi columna de frecuencias acumuladas. Entonces, en las acumuladas busco 150 o más de 150. Entonces, aquí está mi cuartil 1, aquí en este intervalo. Y como es 150, vamos a ver que va a ser 2000 nuestro resultado para el cuartil 1. Entonces, en este grupo se encuentra el cuartil 1. Vamos a usar la fórmula, sí, podemos usar nuestra fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula? Que ya la tengo aquí, no quiero estar escribiendo. Mucho porque esta. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar. Copiamos, pero en el Excel no la podemos reemplazar y eso es un problema. Pegar. Entonces, límite inferior de la clase que contiene el cuartil 1 va a ser 2000. N entre 4, N es 200 dividido entre 4 multiplicado por 3 menos frecuencias acumuladas de la clase anterior al cuartil 1, que va a ser 88, sobre las frecuencias absolutas de la clase que contiene al cuartil, que va a ser 62, por la amplitud del cuartil, 2500 menos 2000, que va a ser 500. Entonces, esos valores hay que reemplazarlos y encontramos el cuartil 1, que como les digo, va a ser muy próximo a 2000. Vamos a hacer la pruebita. A ver. Voy a ir al final. Control de checa, voy a ir reemplazando valores aquí. Me van a ir haciendo recuerdo y ustedes calculan. Entonces, límite inferior de la clase que contiene el cuartil, esto es, ¿cuánto? Me van dictando, 2000. N, ¿cuánto es? 200. Entre 4 multiplicado por 3, porque estoy pidiendo, multiplicado, a ver, aquí estamos pidiendo. Porque eso, cuartil 3, entonces, porque estos pequeños errores van a complicarles la vida. Entonces, si quiero encontrar el cuartil 3, tengo que estar segura que la ubicación es para el cuartil 3, ¿no? Que hemos dicho la ubicación, 200 dividido entre 4 multiplicado por 3, entonces mi acumulada es superior a 150, 150 o superior. Entonces, en la acumulada es el intervalo que contiene el cuartil. Entonces, ahora voy a reemplazar valores. Y esto multiplicado por 3, porque es para el cuartil 3. Menos las frecuencias acumuladas de la clase anterior al cuartil 3. ¿Cuánto es? Frecuencias acumuladas de la clase anterior al cuartil 3. Si no me dicen, no voy a seguir. Quiere decir que sean 88. Muy bien. Frecuencias absolutas de la clase que contiene el cuartil. ¿Cuánto? Amplitud de la clase que contiene el cuartil. 500. Calcula. Y vamos a encontrar un valor. A ver. Aquí va a ser 200 entre 4 es 50 por 3, 150. 150 menos 88.
aquí vamos a hacer 150. 62. 150 menos 88, 62. 62 entre 62. 1 por 50, ay, por 500 es 500. Allá mi límite superior está arriba, ahí está bien. Yo decía, tiene que aproximarse a algo, sí, ¿te fijan? A su 2500. ¿Sí? A ver. Entonces 62 abajo, 62 arriba, y eso me va a dar igual a 1, ¿no es cierto? 1 por 500. 500. Entonces 200 más 500. Entonces mi cuartil 3 es 2500. 2500. Respuesta aquí, cuartil 3 en este caso. 2500. Es el límite superior exacto del intervalo. Este sería mi... porque salió 150, ¿no? Les decía, yo pensaba que iba a ser 2000, pero es 2500 exactos. Porque yo puedo decirles, a ver, encuentren el percentil. Ya, el decil 7. Calculamos el decil 7. Está entendido, ¿no? Hemos hecho el decil 7 con estos datos. Ahora, decil 7. ¿Cómo hacemos para la ubicación? Sabemos que son 200. Como es decil, dividimos entre 10. Si me dicen decil 7, multiplico por 7, porque quiero el decil 7, y entonces ahí me sale 140. Busco 140 o superior en las frecuencias acumuladas. 140 o superior en las frecuencias acumuladas es este mismo intervalo, ¿sí? Para el decil 7. Entonces aquí el decil 7 también se encuentra aquí. El decil 7. Porque es como 70, ¿no es cierto? Y hemos encontrado 75 hace un ratito, pero vamos a ver que aplicando la fórmula va a cambiar. Entonces, voy a aplicar mi fórmula al decil 7. Entonces, aquí mi fórmula para esto era para el cuartil 3. Y vamos a copiar esto. Chicos, me tengo que irme. Copiamos, control, copiamos. Vamos a hacer esto más, control de chica. Y aquí yo quiero el decil 7. Decil 7 que está en el mismo intervalo, límite inferior, esto. ¿Qué cosa va a cambiar? Aquí esto dividimos entre 10 y multiplicamos por 7. El resto va a ser igual, multiplicado por 7, menos frecuencias acumuladas anteriores, divididas. Pero fíjense cómo cambia. ¿Cuánto sale? Decil 7 está en el mismo que el cuartil 3, ya, pero ahora 200 entre 10 va a ser 20, 20%. El 20% son 140. 140 menos 88. 52. Ahora es distinto, ¿no es cierto? Ahí va a cambiar. Vamos a dividir 52 entre 62 y eso vamos a multiplicar por 500. Por 500. Ahora a los 2000 voy a añadir los 419 y entonces aquí mi respuesta va a ser 2419. ¿Se fijan? 2500 hace rato y aquí va a ser 2419. Aunque estén en el mismo intervalo, no importa. Igual estamos encontrando el decil 7. Entonces mi decil 7 es 2419 y mi cuartil 3 es 2500. ¿Sí o no? Entonces está claro. Con esto quedamos aquí, chicos. Esta noche a las 7, de 7 a 10 vamos a pasar. Prepárense para no dormirse, un buen cafecito y nos vemos esta noche. Les envío el link. Les voy a mandar un link para que se añadan a un WhatsApp que vamos a tener solo para la materia porque ya estoy entrando a otra clase y no me gusta mucho. Listo, chicos, quedamos aquí. Entonces nos vemos esta noche. Hasta la noche. Hasta luego.